Estamos sí, en compañía del doctor Fernando Martínez, que es hasta hace poco era presidente de la Sociedad Uruguaya de Neurocirujanos. Bueno, bienvenido, muchas gracias. En realidad la invitación originalmente había sido para abordar temas que tienen que ver con la práctica de la profesión, con las técnicas que se desarrollan y bueno, también tocar el tema de lo que era la salud en aquel momento del expresidente Valle. Bueno, los hechos generaron que cambiáramos un poco la tónica de la charla, pero igual darle valor a lo que nos puede contar respecto a generalidades, porque no fue el doctor que atendió al presidente Valle, pero sí respecto a generalidades cuando hay que atender a un paciente con una patología similares a las del doctor Valle. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Por lo general, cuando hay un cuadro de estas características, ya vamos a estar desarrollando el tema, pero vamos a escuchar a Vázquez, que sigue haciendo uso de la palabra en este caso con los periodistas. Bueno, cuando tengamos el audio del lugar, iremos en vivo y si no, luego obviamente estaremos con la grabación de esta nota al presidente Jorge Valle. Pero bueno, decíamos, por lo general cuando hay un cuadro de estas características, repito, sin entrar en el caso específico del presidente, porque seguramente no tengamos los elementos de valor como para analizarlo, porque no lo trató al expresidente Valle. Pero por general, una lesión así deja secuelas, ¿no? Bueno, el tipo de hematoma que tenía el doctor Valle es un hematoma causado en general por un mecanismo traumático de alta energía. La caída desde la altura, sin conocimiento, sin mecanismos de defensa, como aparentemente fue lo que ocurrió, no es un golpe banal, es una caída de alta energía traumática. Y en general a esa edad, el cerebro de todos los individuos de esa edad tiene cierto grado de atrofia, por lo cual, por decirlo de alguna forma, queda chico dentro de la cavidad craneana y tiene mayor capacidad de moverse y entonces de golpear contra la cara interna del cráneo, y eso normalmente produce algún tipo de lesión cerebral. Eso asociado con la mayor fragilidad vascular, es decir, de las arterias y del propio tejido cerebral, normalmente se asocia a algún grado de lesión cerebral. No es una cuestión sine qua non, pero en general se asocia. Y cuando se decide, ¿no?, generar una intervención de estas características, una intervención quirúrgica, asumiendo los riesgos que conlleva siempre una operación, y más cuando se trata de una persona de edad avanzada, ¿se busca qué? ¿Solucionar el tema? ¿Es viable solucionar el tema? A ver, volviendo a aclarar nuevamente que esto es una pregunta sí, genérica, sí, genérica. Estamos yendo exacto, específicamente al caso del doctor Valle. Lo que se busca hacer es disminuir la presión dentro del cráneo. Es decir, dentro del cráneo lo que hay es el cerebro y sus vasos. Y eso ocupa un volumen constante. La presencia de algo extraño, como es la sangre fuera del cerebro, lo que hace es aumentar la presión, porque el cráneo es una caja cerrada con un contenido fijo y lo que estamos haciendo es aumentar el contenido, por lo tanto la presión aumenta. Entonces el objetivo primordial es retirar aquello que está aumentando la presión para que la presión vuelva a hacerse normal, porque el aumento de la presión dentro del cráneo compromete la entrada de sangre para irrigar el cerebro y eso va a producir un daño secundario. Entonces la cirugía a lo que está destinada es primariamente a retirar el coágulo y hacer que las presiones dentro del cráneo se hagan normales para evitar un daño secundario. Otra cosa es cuando hay un daño cerebral ya establecido, que eso la cirugía lamentablemente no lo puede mejorar. Un daño cerebral ya establecido que, a ver, puede ser el que provoque un desmayo y que eso después genere o agrave el cuadro producto de la caída. Sí, claro. En este caso puntual, Valle tenía una patología predisponente que es una patología de la aorta que puede haberle producido un síncope. Vuelvo a reiterar, yo no lo atendí, claro, sí. Estoy digamos, haciendo conjeturas, pero perfectamente puede pasa la información síncope, que tenemos todos. se desmayó, cae, y eso es lo que produce que caiga sin ningún mecanismo de defensa, como apoyar las manos, que eso disminuye la entidad del traumatismo. Al caer sin defensa, la energía traumática es mucho mayor. Lo que decíamos, ¿no? Un golpe de esas características, una lesión de esas características, porque hablábamos recién con Washington Abdala, ¿no? La dignidad en la vida de las personas, ¿no? Sobre todo una persona tan activa hasta prácticamente sus últimos días, no lo hubiesen devuelto a lo cotidiano con sus creo que no. funciones plenas, ¿no? No. Por más que... Lo que pasa es que decidir frente a esa situación es muy difícil. Claro. Es decir,
ninguno de nosotros tiene la capacidad de decidir quién va a vivir y quién va a morir. Entonces, ante la duda, la disminución, o sea, hacer algo para disminuir la presión intracraneana está bien. Claro. Uno en realidad también lo que hace es una valoración genérica del individuo, de su estado de salud y de lo que muestran los estudios de imagen, ¿no? Entonces, claro, el problema es que decidir en esos momentos siempre es muy difícil, y mirándolo en retrospectiva uno puede decir, bueno, no hubiera hecho esto o hubiera hecho tal cosa, pero en el momento la decisión que está tomada tiene que considerarse como que estuvo bien tomada. Fernando, yendo a cuestiones más genéricas, me decías hoy más temprano, el cerebro no duele. No, el cerebro no duele porque no tiene terminales que generen dolor. El cerebro es muy raro entenderlo, ¿no? El cerebro lo que tiene son las áreas donde se recibe y se hace consciente el dolor, pero el cerebro por sí mismo no duele, porque al no tener terminales de dolor no puede generar dolor. Siente el dolor, pero no lo puede generar. Es difícil de entender. No, pero está claro, y por eso es que se pueden generar intervenciones, o el despertar intraoperatorio, ¿no? Que es una técnica interesante y me gustaría que la cuentes también. Sí, acá en Uruguay desde hace un tiempo se está intentando desarrollar un tipo de cirugías que desde hace muchos años se está haciendo en el resto del mundo, que es el despertar intraoperatorio, es decir, una persona que tiene, por ejemplo, un tumor cerebral que está ubicado en un área cercana, vamos a suponer, al área cerebral del lenguaje, pero que no tenemos forma de saber el sitio exacto en donde está, porque cuando uno mira el cerebro no tiene un cartel que dice acá está el lenguaje. Hay estudios de imagen como la resonancia que pueden permitir acercarse con bastante exactitud, pero no con 100% de exactitud. La resonancia funcional tiene, por ejemplo, en los mejores casos 95% de exactitud, pero hay un 5% que nos queda sin resolver de dónde está esa área importante para ese individuo. Despertarlo y estimular el cerebro y pedirle que hable nos permite ubicar esas áreas en ese individuo específico con 100% de certeza. Entonces, estas técnicas a lo que están destinadas es hacer una cirugía más segura. Claro, no en un caso como el del expresidente Valle y en otros que nunca recobró la conciencia, en realidad. En ese caso claramente no está indicado. No está indicado. No está indicado, es para lesiones, en general lesiones tumorales que están en relación con áreas elocuentes, que le llamamos elocuentes, que son las áreas del lenguaje o el área motor. Una última consulta que puede tener incluso que ver con la situación que le tocó vivir al expresidente Valle y a su familia, en realidad, que tiene un rol importante en este tipo de situaciones. El médico, el cirujano, ¿consulta a la familia el procedimiento a hacer? Digo, ¿es oportuno que se le consulte al familiar? Bueno, mira, el daño puede ser grave, pero vamos a someterlo a esta intervención para drenar un poco el coágulo, en fin. Esa pregunta es importantísima. En términos generales, porque yo no te puedo contestar qué es lo que hace el 100% de mis colegas, yo te puedo contestar lo que hago yo, y te diría que en términos genéricos también se informa claramente a la familia sobre lo que uno puede saber en ese momento específico, ¿no? Sobre un pronóstico posible, y la decisión en general se toma en conjunto, o yo por lo menos hago eso. Frente a casos en los cuales hay posibilidades de secuelas invalidantes, la familia lo tiene que saber. Claro. Tiene que tener claramente la información de qué es lo que va a pasar, porque en definitiva el individuo que está en ese momento no tiene capacidad de decisión, y la decisión la toma el médico. Pero cuando hay riesgo de secuelas muy graves, yo creo que la familia debe estar informada y tomar la decisión en conjunto. No es nada más, hay un coágulo, hay que sacarlo sin importar las consecuencias posteriores. Esa es mi posición filosófica, ¿no? Claro. Si la familia, teniendo claro el cuadro, quiere seguir para adelante, se sigue para adelante, y si no, bueno, se respeta la decisión de la familia. Esas decisiones también son difíciles porque muchas veces uno no tiene forma de saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Lo dice el tiempo, qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, hay un cierto grado de fiabilidad en base a los estudios sobre plantear potenciales secuelas, entonces esa decisión se toma en conjunto. Doctor Fernando Martínez, muchísimas gracias por su visita. Yo lo voy a comprometer públicamente a invitarlo nuevamente, pero en este caso, bueno, para profundizar un poco más, sobre todo respecto a esta técnica, ¿no? El despertar intraoperatorio y otras cuestiones que hacen con algo tan sensible, delicado, minucioso como es bueno, meterse a intervenir el cerebro humano. Muchísimas gracias, le damos mucho valor porque además creo que enriqueció este Buen Día Uruguay especial. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.